Saludamos gratamente a los oyentes y para presentar los siguientes audios, diremos que estudiantes de tercera de la secundaria número 4 Cristo Obrero de Moreno trabajaron sobre el 24 de marzo y el ámbito escolar. Para ello entrevistaron a docentes y estudiantes de dicha institución. Las estudiantes son Morena, Anaí, Violeta y Kelly. Y los profes entrevistados, Laura, Marcela, Emanuel y Ariel. Kelly es entrevistadora y también entrevistada. Les damos las gracias por este trabajo y también damos las gracias por la escucha. ¿Qué significa para vos el 24 de marzo? ¿Con qué lo asocias? Para mí el 24 de marzo es una fecha para reflexionar, que lo asocio con los derechos, con la pérdida de derechos, con la identidad, con la historia, con la historia que es tan importante para un país, poder recordar los sucesos que pasaron justamente para que no vuelvan a ocurrir, ¿no? ¿Te trae algún recuerdo? Si me trae algún recuerdo, y yo en esa época no había nacido todavía, digamos. Yo nací cuando el golpe militar terminaba, entonces no lo viví. Pero sí, bueno, los recuerdos de uno recordarlo toda la vida, durante, digamos, los años que yo fui a la escuela, o ahora como profe, trabajar una fecha, conocer lo que pasó, es algo que me parece que a todos los argentinos debería sernos significativo porque fue algo terrible en la historia de nuestro país. Por eso me parece que es contra importante que nos acordemos y que estemos en contra, que nos opongamos a ese tipo de acciones que pudo llegar a tener quienes estaban en el poder en ese momento. ¿Usted cree que puede volver a pasar un golpe de Estado? Yo creo que no, que un golpe de Estado como el de 76 no puede volver a pasar. Lo que sí puede pasar, y pasa, es que se sigue atentando contra los derechos en democracia. Aún estando en democracia y eligiendo un gobierno, no es un gobierno militar, pero sí pasa que perdemos derechos, que se atentan contra los derechos, y bueno, eso es algo que también deberíamos pensar. Más allá de si pasa o no un golpe, es terrible cuando suceden acciones, como, no sé, para mí, lo que sucedió la semana pasada, con la represión en la protesta de los jubilados, ¿no? Y la policía accionando de una manera que no corresponde, digamos. Bueno, me parece que esas cosas sí pasan y que tendríamos que estar en contra de esas acciones, como la represión policial. ¿Qué mensaje le dejarías a la juventud? Bueno, yo le dejaría como mensaje, primero que tienen que conocer la historia del país, porque capaz que ustedes dicen, eso ya pasó, pero en realidad si uno no conoce lo que pasó, corre el riesgo de que vuelva a pasar. Entonces es re importante informarse de lo que pasó, ver que fue algo horrible. Hay gente que hoy en día dice, ay, que vuelvan los militares, porque no conocen lo que pasó, ¿no? Que se robaron bebés, que se violaron personas, que se secuestraron, que hubo muertes. Entonces me parece que es re importante que ustedes lo conozcan y que se manifiesten en contra de eso y que no vuelva a pasar. Y otra cosa es la lucha por los derechos, que no se pierdan los derechos adquiridos. Tenemos un montón de derechos que se hizo con la lucha social y que ustedes tienen que ser conscientes para que seguir sosteniéndolos. Muchas gracias. ¿Para usted qué significa el 24 de marzo? Bueno, nosotros sabemos en la escuela que el 24 de marzo es el Día de la Memoria. O justamente hoy a la mañana hablaba con mi hijo porque me preguntaba eso. Y le decía, bueno, recordamos la fecha en la que comenzó el último gobierno militar, el último gobierno de facto, ¿no? ¿Y por qué era importante recordar eso? Porque nosotros en el último gobierno militar, a pesar de que hubo otros anteriores, digamos, ustedes no habían nacido, muchas de las personas, incluso que trabajan en la escuela, no habían nacido. Y es importante recordar qué es lo que pasó en ese último gobierno, cómo se suspendieron todos los derechos de las personas, cómo la Constitución dejó de funcionar, estuvo en suspenso. De golpe nadie tenía derechos, solamente el gobierno decidía qué hacía con la gente que estaba en oposición a ellos.
Y también recordar que a veces, por ejemplo, en este momento con el gobierno que tenemos, se quiere olvidar que hubo gente desaparecida, que murieron muchas personas, que robaron bebés y que eso fue un plan, ¿no? Y se quiere vender como que hubo un enfrentamiento con gente que estaba armada a lo mejor, pero muchas de las personas que fueron secuestradas, desaparecidas, torturadas, no eran subversivos, no estaban armados, simplemente estaban, a lo mejor opinaban en contra del gobierno o tenían opiniones o pensamientos que a los militares no les gustaban. Entonces, esa gente se la secuestraba en el medio del día, a lo mejor se la subía a un auto, se la llevaba, se iba a la casa de esa gente en el medio de la noche y se secuestraba a toda la familia. Es decir, era un miedo constante a no poder pensar, no poder opinar, no poder leer un libro que estuviera en contra del gobierno o que fuera considerado subversivo porque podía pasarte algo. De hecho, yo cuando empecé a estudiar y ya estaba en democracia, mi mamá tenía terror de que yo tuviera, no sé, algo relacionado con partidos políticos o que leyera algo. Y bueno, no hay que olvidarse de que pasó eso, el 24 de marzo, ¿no? Que empezó ese último gobierno que gracias a Dios, bueno, no volvió a pasar. A pesar de que tengamos gobiernos malos, siempre debemos recurrir a la democracia. ¿Con qué asocias el 24 de marzo? Con no olvidar eso. Tratar siempre de charlarlo. Esto es muy importante, ¿no? Porque parece que como pasó hace mucho, para mí no, obviamente es una persona grande, pero para mí yo lo tengo en la memoria determinadas cosas, a pesar de que era chica, ¿no? Porque yo en el 76 tenía 4 años, pero siempre como esto de volver a recordar, de traer a la memoria, de charlarlo, de no pensar que da todo lo mismo, ¿no? Trabajar la memoria siempre. ¿Alguna vez sintió miedo de que pueda volver a pasar y puedan separarla de sus padres o de sus seres queridos? Yo no tuve miedo en ese sentido. Sí, a veces cuando hay determinados gobiernos, como pasa hoy, me da miedo que la gente no se da cuenta a veces que hay cosas más importantes que tener un peso más en el bolsillo. Igualmente creo que mucha gente está engañada, pero creo que a veces lo único que se pone como importante es como si ganas un poco más o un poco menos, si hay más inflación o menos inflación, que es importante porque obviamente necesitamos comer, necesitamos comprarnos las cosas que necesitamos, pero a veces hay otras cosas que dan miedo, como que tengas esa sensación de que si opinas distinto te van a, ¿viste? Como que alguien va a tomar represalias, o que hay un discurso de odio, y si sos distinto parece que hay derecho a que no sé, te muelan a palos en la calle, o no sé, que te echen de un trabajo, esas cosas. Muchas gracias. No, de nada, chicas. ¿Para vos qué significa el 24 de marzo? El 24 de marzo es una fecha muy significativa para todos y para todas. Es una fecha en la cual reivindicamos y nos comprometemos con la memoria, la verdad y la justicia. La dictadura dejó unas huellas tremendas en nuestra sociedad. Moreno fue muy afectado, muy afectado. Por ejemplo, tenemos trabajos de la agrupación Moreno por la Memoria, que es una asociación civil que ha investigado los casos de desaparecidos en Moreno y los casos de lugares clandestinos de detención. Lugares clandestinos como la comisaría de Moreno, como la Quinta de la Pastoril, entre otros lugares. Lugares de memoria como lo que es hoy la Universidad de Moreno. Moreno tiene memoria y es importante que los jóvenes la conozcan, porque cuando nosotros no conocemos la historia, estamos prácticamente condenados a repetirlo. Estamos en tiempos en los cuales es muy importante reivindicar estos valores
entender de que hoy por hoy hay gente que todavía está buscando su identidad, que no sabe quién es, que no sabe quién fueron sus padres, gente que todavía está buscando a sus nietos, abuelas que ya partieron y que dieron toda su lucha durante toda su vida en la búsqueda, y hoy por hoy siguen esos discursos antidemocracia, discursos en contra de la memoria, discursos que apuntan a invisibilizar la lucha, discursos que apuntan a poner en duda la cantidad de desaparecidos, que pertenecen siempre al mismo sector, un sector que siempre estuvo, un sector que hoy está más presente que nunca. Tenemos que informarnos, tenemos que conocer, tenemos que ser empáticos, porque que hoy en día, hoy por hoy, ponga en duda algo que está comprobado, que hay pruebas, si bien hubo involucrados que tuvieron condena, también es real que hubo muchos que murieron en libertad. Estamos en una época en donde el discurso es muy violento, el discurso donde se reivindica el genocidio, y es importante que los jóvenes lo reconozcan cuál es el discurso que se maneja. Dos discursos que estuvieron siempre latentes en la sociedad, pero que hoy por hoy tenemos las redes sociales y tenemos inclusive políticos que dicen que es todo una mentira, que es todo una farsa, que es una cuestión política en la cual hay corrupción, desprestigiando esto. Y muchos de los que de alguna manera están en contra, ¿sí? Y la realidad es que muchos de nuestros representantes políticos que están en contra de lo que es la memoria tienen parientes que han sido parte del otro sector, del sector represor. Tenemos que reivindicar la memoria, tenemos que estudiar, tenemos que formarnos. Es importantísimo, como programas que hoy están presentes como Jóvenes Sin Memoria, que es un programa provincial. Se permite el espacio para poder reflexionar sobre lo que sucedió y reflexionar también sobre lo que sucede en el presente. Las huellas que dejó la dictadura son huellas enormes, que hoy por hoy siguen vigentes. El no te metas, si vemos que un vecino está entrando a robar a la casa de otro vecino, el discurso del no te metas viene de esa época también. El algo habrán hecho también. El justificar la represión, el justificar el maltrato, el avalar la tortura, son discursos que hoy, que en un momento se pensó que se habían desintegrado, que no estaban, y no, siempre estuvieron, y lo siguen estando. Y con los gobiernos neoliberales están más vigentes que nunca. Entonces los jóvenes lo mejor que pueden hacer es formarse para poder transformar la realidad, para poder sostener la lucha de muchos sectores que fueron perjudicados y que han dado su vida para encontrar a nietos, hijos, y para sostener lo que es la lucha y sostener lo que es la democracia. La libre expresión no significa decir cualquier cosa. La libre expresión es ser responsable de lo que uno dice. Estamos en tiempos en donde la xenofobia se autoriza por parte del poder. Tenemos sectores políticos donde se autoriza la estigmatización, donde se estigmatiza a los jóvenes, porque tenemos en cuenta que cuando hablamos de derechos humanos es muy amplio el tema. Por ejemplo, podemos ver inclusive los medios de comunicación cuando hablan de los jóvenes niní, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y yo me pregunto, cuando hablan de esa categoría de jóvenes, ¿se están refiriendo a los jóvenes del conurbano?
porque después tenemos jóvenes que no estudian ni trabajan, y que terminan matando a otros pibes, como ocurrió en Gesell, y que esos pibes fueron detenidos porque hubo una condena social. Si no hubiese habido una condena social, hoy por hoy estarían en libertad. A esos chicos no les dicen Nini, pero a los pibes de Moreno sí. Entonces, tenemos que aprender también a analizar lo que es el discurso, quiénes construyen el discurso y quiénes están detrás de ese discurso. El considerar la historia, a ver, es muy importante, que además está todo conectado con todo. La dictadura tuvo que ver también con Malvinas, y sin embargo tuvimos gobiernos que han querido borrar a Malvinas del mapa. Si bien no se ha logrado, hay gente que hoy por hoy quiere dejar Malvinas en el olvido. Entonces, la mejor manera de poder reivindicar lo que es la memoria es estudiando, formándose, sigan la guía de sus docentes, porque hay muchos jóvenes que por seguir la guía de personas que estaban en TikTok y que tenían una formación dudosa y un discurso bastante genocida, por seguir ese tipo de discursos, muchos han votado cosas bastante desagradables. ¿Qué mensaje le dejarías a la juventud? Hola, profe, muy buenos días. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Ariel Corradi, soy profe de historia del primer año de la escuela número 4. Dale. Para vos, ¿qué significa el 24 de marzo? El 24 de marzo para mí es un día de memoria, sobre todo para recordar lo que pasó, ¿sí? en lo que se denominó el proceso de reorganización nacional, que fue el golpe de Estado más sangriento de la historia argentina, y justamente es un momento donde uno tiene que recordar todo aquello que ha pasado para que no se vuelva a repetir. Pero además es un momento en donde uno tiene que pensar, ¿sí?, todo aquello que pasó y plantearse aquello de lo que podemos hacer nosotros como para que esto no suceda, pero desde el compromiso, desde la memoria, y además recordando este momento dentro de la escuela como parte de aquello que ahora por ahí puede llegar a repetirse, pero no digo que va a volver el golpe de Estado, sino aquellas cuestiones que tiene que uno lo ve en lo cotidiano, ¿no? Sobre todo en estos días donde la memoria es un ejercicio que continuamente hay que llevarlo adelante, digo, en la escuela, en la casa, en aquellos lugares donde nosotros podamos recuperar aquellos espacios, pensando en que muchos de los que han sido detenidos, desaparecidos, tienen la edad de muchos de ustedes, pensando, no sé, en los jóvenes de la noche de los lápices, o en algunos estudiantes que la dictadura se ha llevado. Entonces, ese ejercicio de la memoria tiene que ver con esto, ¿no? De recuperar aquellos espacios de compromiso de los jóvenes, de los estudiantes, y bueno, para que hoy nosotros podamos decir que se están recuperando todas aquellas luchas, por ejemplo acá en la escuela del Centro de Estudiantes, ¿no? Entonces, recuperar ese momento, ese espacio, ese compromiso de los estudiantes es algo importante que hay que tener, sobre todo en una fecha como la del 24 de marzo. ¿Con qué asocias el 24 de marzo? Si lo pensamos de lo histórico, como decía al principio, es algo que no se tiene que repetir, ¿no? Uno piensa el 24 de marzo como un golpe solamente militar, pero hubo otros espacios que también fueron parte. Hubo una pata empresarial, civil, por supuesto militar, pero también eclesiástica, empresarial, y hubo una relación muy grande, ¿no?, de la sociedad, y también hubo gente que no sabía lo que estaba pasando. ¿Qué mensaje le dejarías a la juventud? Y un poco el mensaje, esto que les decía al principio, ¿no?, de recuperar aquellos espacios, de recordar, ¿sí?, sobre todo para que no vuelva a pasar algo tan tremendo como lo que pasó, y de que la memoria sea un ejercicio cotidiano. Solo eso. Muchas gracias, profe. No, ¿tuviste alguna vez miedo de que te separen de tus padres o seres queridos como pasó el 24 de marzo de 1976? Siempre está el miedo de que vuelva a pasar lo que pasó el 24 de marzo, de perder a tus papás y nunca volver a reencontrarte con ellos.
¿Qué sabes del 24 de marzo o qué te contaron? Sé que el 24 de marzo es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y por lo que me contaron y me enseñaron en la escuela, sé que fue un día donde hubo mucha violencia, abusos, secuestros, robos, secuestro de personas. ¿Qué mensaje le dejarías a las personas que sufrieron el 24 de marzo y a las personas de la actualidad? A las personas que sufrieron no se dejarían el mensaje de que luchen por las personas que no encuentran, que hagan lo posible por encontrarlos para volver a reencontrarse con sus familias, y para las personas de la actualidad que esto no vuelva a pasar. Igual es muy difícil de que vuelva a pasar, pero de que hagan lo posible para que esto nunca más vuelva a pasar. ¿Con qué palabra relacionas el 24 de marzo? Con la memoria y no olvidar nunca. ¿Qué harías si estuvieras en esa situación? No sé cómo responder esa pregunta porque no me asocio estando en esa situación, pero sería muy feo y no sé qué haría. Muchas gracias, Kelly.